Bienvenidos a una nueva sección del YouTube de Ramen para Dos, en el que vamos a reseñar y hablar de obras publicadas en España y comentar abiertamente qué nos ha parecido entre varios redactores de la página. Y para empezar, eh, me gustaría presentar a mi compañero hoy aquí en el vídeo. Hola, Cooper. Hola, muy buenas. No me libro de ninguna, ¿eh? No, no te libras. Tú Casi no te todos los libras de vídeos ninguno de están los mal. vídeos de Ramen, ¿eh? Sales en todos. Si me has visto ya que te veo. Bueno, y qué mejor obra, ¿no? Hoy, Cooper, que empecemos con este manga publicado por Norma Editorial, ¿eh? Museum, Museum, Ujú. de Norma, de 3 tomos. Una pasada de Ujú. manga que creo que ha sido una de las sorpresas de este 2016, ¿verdad? Sí, sí, ha sido una sorpresa absoluta. Yo ya me piqué un poco con él cuando ya os lo oí algunos de la reacción recomendarlo y dije, pues para adelante, ¿no? Y viendo además las influencias que tiene, la temática, que son además poquitos tomos, pues y además encima ahora con el live action que se acaba de estrenar en Sitges hace muy poquito, pues Cierto. dije, pues tiene que ir a la saca. Y efectivamente, he visto que desde luego la compra ha merecido la pena en todos los sentidos. Y bueno, pues vamos a empezar un poco a desgranarlo, ¿no? Así fugazmente, a ver qué, pues bueno, qué nos ha parecido. Eso es, primero hablemos de qué va, ¿no? Este manga, Museum, editado por Norma Editorial, que empezó, si no me falla la memoria, en primavera de 2016, ¿no? Pasaron del cómic, creo que se editó el primero de los 3 tomos que compone la obra, que firma Ujú, Ryosuke Tomoe. Y ujú, la definición más clara de la temática de la obra es el thriller policíaco y, ujú, y te recuerda el primer tomo, nada más leerlo, te recuerda obras como Seven, El silencio de los corderos, ujú. El coleccionista de huesos, todo este tipo de obras en las que hay un asesino esquivo que pone en jaque a la policía y hay un par de protagonistas policías, detectives, que intentan descubrir el porqué y qué modus operandi mueve a este asesino que además eh, asesina por valga la redundancia, de una manera un poco, digamos, original o un poco que tiene en jaque a estos policías. Y Ujú. Museum es una obra Yo, más, sigue muy en esa línea de Seven y este tipo de películas, ¿verdad? yo creo que es que además precisamente es lo que lo hace atractivo, que cuando lo empiezas a leer es como un poco morboso el hecho de que para ser original, pues ya que va de asesinatos, pues el tema del asesinato, del tema así ritual, por así decirlo, pues tiene que ser original, ¿no? Para no ser como tantas y tantas obras que podemos encontrar en libros, cine, televisión. Entonces tiene que ser algo especial. Y yo creo que Museum en este sentido lo logra, porque en ese sentido la estética, o sea, cómo el asesino va seleccionando a las víctimas, cómo las va matando, porque yo creo que un puntazo muy importante es que cada víctima muere de manera diferente. Todas son bastante originales y además es que todas tienen un motivo por el que son así, que poco a poco vamos descubriendo y claro, y hay veces que incluso, aunque suene un poco raro, logras, entre comillas, empatizar, ¿no? Porque no todas las víctimas son exactamente víctimas, sino que también tienen su parte de culpabilidad, ¿no? Sí, no, En ciertos aspectos. Entonces eh, dices, ostras, no, que se lo merezcan, pero hay cosas que dices, ostras, ni el asesino es tan malo, bueno, sí que está chalado, ¿no? Pero las víctimas, mejor dicho, las víctimas no son tan buenas, no son tan inocentes. Y eso a mí me gustó mucho. sí, ¿no? Es una de las características más atrayentes de este título, ¿no? Ujú. El modus operandi de asesino, que no lo hemos dicho, una de las curiosidades es que siempre va con una máscara de una rana. Y Sí. siempre va con una capucha y una especie como de parca con una máscara de una rana. De hecho, Sí. el manga tiene el subtítulo, ¿verdad? De The Serial Ujú. Killer is Loathing in the Rain.
porque también Ujú. sus asesinatos ocurren siempre en días de lluvia, ¿no? Y Y de luego mal sabemos por tiempo, qué. que recuerda un poco a Ujú. Seven. Ese ambiente un Totalmente. poco... tiene un poco en tensión, ¿no? Claro. Esas escenas oscuras, lloviendo, que recuerdan mucho, como digo, ya te digo, a otro tipo de thrillers. Y como dices tú, uno de los juegos del asesino es por qué está matando a estas personas y la manera en que las mata con una especie como de... dándoles una lección a cada uno de los asesinos. Recuerda también un poco a la saga Saw, Saw, Sí, ¿verdad? sobre todo en el segundo tomo, Je- cierta escena ahí interior, una especie de sí, encierro, ¿no? Para no spoilear demasiado, esa a escena mí me sobre... recordó totalmente Sí, a Saw. sí, a mí también esa escena me recordó mucho a Saw. Y además, Ujú. pero también toda esa parte de a todas las personas que va a asesinar, que les dice, te asesino por esto, o vas a sufrir por esto. Y lo que Ujú. dices tú, que también un poco como Seven, ¿no? Seven también buscaba gente con esos Sí. pecados capitales para devolvérselos de alguna manera. Y aquí también hay otra Ujú. vuelta de tuerca en este aspecto. Eh, Ujú. tiene ese punto muy interesante el asesino que te mantiene atrapado a la vez que los detectives están investigando y van acercándose Ujú. poco a poco a él. En tú ir viendo Ujú. cuando va a haber un siguiente asesinato, también ver por qué lo está haciendo, ¿no? Y por qué la víctima está sufriendo así. Y sobre todo, qué relación, porque al principio, obviamente, la policía está en jaque porque no sabe por qué está asesinando a la gente que está asesinando. Claro. Y mola Y ver así cómo de... van uniendo cabos, ¿verdad? Y además es que otros dos aspectos muy, muy interesantes, que aunque es típico, pero siempre ayuda, es que, por supuesto, el protagonista, en este caso, el detective protagonista, llega un momento, bueno, enseguida le afecta ya de una manera personal. Por supuesto, como todo buen thriller, ¿no? Si el protagonista no está implicado personalmente de alguna manera con el caso, ¿no? Con los asesinatos, pues lógicamente eso siempre es un impulso hacia la historia, lo cual es importantísimo. Y aquí, pues también en Museum está muy, muy, muy bien llevado. Te sumerge por completo, tanto en la atmósfera, en las motivaciones de ambos personajes, Sí, como también va la acción aumentando, ¿no? Como esa especie como de frenesí, ¿no? De ese juego del corre, corre que te pillo, ¿no? Que a mí por lo menos tanto me gusta. Eso también se nota muchísimo y es como un increchendo, ¿no? Constante bueno, que hace que estés pegado al tomo de manera irremediable. sí, porque además has introducido otro tema también muy interesante que hemos dicho que nos gustaría hablar en el vídeo, es el dibujo, Ujú. ¿no? Y cómo el autor, Sí. Ryosuke Tomoe, consigue trasladar la tensión de las persecuciones. Hay una persecución en coche que está muy bien. Hay otra Sí. en la que el protagonista y un compañero detective también le están persiguiendo, que personalmente, vuelvo a repetirlo, me recuerda mucho a la persecución en Seven, bajo la lluvia, Sí. en la que sale mal parado Brad Pitt, que sale con un tiro, que me recuerda Sí. mucho esa persecución también. Y es muy bien cómo consigue el autor trasladar esa tensión de los protagonistas cuando están detrás de este asesino, ¿no? Ujú. Y de repente el segundo tomo cambia radicalmente y como hemos dicho recuerda un poco a, no La vamos a acción decirlo, cambia, la acción a cambia por Saw completo. por un ambiente un poco claustrofóbico que intenta llevarte un poco a sufrir al lado de uno de los protagonistas una de las vendetas o venganzas de este asesino, Ujú. de seguirla de cerca y ver, ¿no? Esta persona cómo está mal de la cabeza. Pero Ujú. están muy bien llevados los ritmos por parte del autor. Ujú. Incluso también, como dices tú, el tema de la atmósfera es muy interesante porque en el primer tomo, digamos que la mayoría de la acción del tomo es exterior, por así decirlo, Ujú. es el tejado, las calles, la atmósfera, ¿no? Esa que hemos dicho así tan fría, lluviosa, oscura. Y luego, como te dices, en el segundo tomo contrasta, ¿no? Hemos pasado, como en los guiones, de un exterior noche, ¿no? A un interior que hace todavía, pues como dices tú, mucho más agobiante la historia y claro, pues verte ahí más y más sumergido, más aún viendo
porque claro, en ese momento ya de la historia, del segundo tomo, ya hemos conocido bastante más del personaje, hemos conocido también más sobre las circunstancias personales del protagonista, hemos conocido ya bastante también qué es las motivaciones del asesino. Entonces, claro, ya es como que ya se ha destapado el pastel, ¿no? Y ahora es, bueno, ¿cómo salimos de aquí, no? Pero, bueno, otro tema también que me gustaría introducir, como hemos dicho antes, el tema de la persecución, Bato, es el dibujo, ¿no? Vamos a un poco al plano más, ya que hemos estado hablando bastante de la historia, vamos al apartado técnico. ¿Tú cómo has visto la calidad del dibujo, las tramas, los detalles? ¿A ti qué te han parecido? Muy sobrio, pero muy efectista. Las caras de los personajes parecen muy planas. Uh-huh. eh, Un poco parecida, sí. sí, pero en el fondo, pues te traslada también un poco ese ambiente, ¿no? De opresión, Claro, de poco sentimiento, sobre todo cuando ponen cara de susto, de sí. que los personajes que están sufriendo, cuando ves a alguno de los asesinados, cuando están sufriendo esas venganzas, Uh-huh. esa cara de horror te consigue trasladar, ¿no? Sí. Y luego, pero luego, a mí sobre todo, lo que me ha gustado del dibujo es cómo consigue crear esa atmósfera de tensión en las Uh-huh. persecuciones, en los ambientes lluviosos, en lo que has dicho tú, en los sitios tanto fuera en la calle como Sí. luego dentro de los edificios, cómo consigue trasladar esa tensión y esa película, ese rollo de película de Seven, de asesino, o de Silencio de los Corderos. Sobre todo cómo Sí, consigue estoy muy contigo. trasladarte, ¿no? Y de meterte dentro de una historia tan opresiva y que estés tú también ahí un poco en tensión y jodido leyendo el manga como diciendo, Sí. hostias, qué cabrón, se les ha vuelto a escapar de ante los morros. Mm. ¿Quién será este tío de la máscara de la rana? Yo creo que sobre todo no es un dibujo que pasará a la historia de momento. Este tío eh, no destaca por su dibujo, pero está muy bien hecho, está bien hecho. Y me recuerda un poco... eh, personalmente me recuerda un poco a Sou Tajima, el estilo de cómo aplicar las tramas, cómo el ambiente al MP de Psycho de Sou Tajima, ¿no? Un Mm. poco, a mí me recuerda un poquito ese estilo, ¿no? Es el estilo de dibujo, personalmente. Yo es que creo que el gran arma, por así decirlo, lo que tú estabas comentando del dibujo, es que es sobrio, pero lo que ayuda bastante a sumergirte en la historia es que es un dibujo realista, Sí, tanto en los personajes como en los escenarios. También sí, es importantísimo, por ejemplo, esas baldosas medio rotas, la comida, los aspectos un poco a veces más gore, ¿no? Del asunto. Si este dibujo hubiera tenido una estética, por ejemplo, esta historia, una estética más... mmm, yo voy más enseñando estilizoide, páginas, más mientras que vas estilizoide, hablando. pues no hubiera sido tan creíble. Hombre, son evidentemente estos para un público más adulto, ¿no? Sí, es un Pero claro, yo seinen, que creo no lo hemos dicho, sí. que eso también ayuda, que las expresiones, que los personajes, que los escenarios sean muy realistas, porque eso también es lo que ayuda a sumergirte en la historia, lógicamente. Sí, es lo que decía, ¿no? Que es un seinen, sí, y tiene el estilo de un seinen muy bien llevado, yo creo. Y también hablar, pues ya que hemos hablado un poco del argumento, del dibujo Sí. y tal, Norma se lo ha trabajado, se lo ha currado muy bien, la edición está muy bien hecha. Aquí os estoy enseñando el cofre, Sí, yo ¿vale? estaba por El aquí enseñando cofre. también el tomo mientras que tú estabas hablando. Se lo ha currado, es una edición muy chula. Creo que el precio del tomo, que son 9 euros, 10 euros puede Sí, ser. un poquito menos, sí. Era 9 y pico, si no recuerdo mal. Ponía por aquí. Sí. Bueno, que nos perdonen los oyentes, Cerca de la 9, cerca de gente, 9 vamos. creo que son 9 9 euros. Sí, creo que rondaban los 9 euros el tomo. Y Sí, son solo 3 tomos, que es una de las cosas buenas, ¿no? De este yo manga, creo que es que, una de las que no se pocas. alarga en exceso, que son 3 tomos, punto y pelota, ya está. Y además está muy bien definido, como cualquier película, Claro, su inicio, su nudo y su desenlace. efectivamente. Aunque, sí, también por otro lado, como estás enseñando el cofre, también Norma, aparte de la edición, ha hecho un cofre que ha dado gratuitamente con ¿Cómo? el tercer tomo, Ujú. para que podamos almacenar los tres tomos de la obra. Y que nos quede bonito en la estantería. Y Exacto. aparte, que le viene bien a la historia,
por supuesto que siempre viene bien, ¿no? Que tener una obra que sea cortita, que no nos tengamos que gastar los dineros durante mucho tiempo, Sí. porque eso también es de agradecer, ¿no? A veces, y por el espacio, que Sí. no es que hable mucho en sí de la obra, pero oye, que son, para mí por lo menos, es algo muy a tener en cuenta también. Tener una gran obra que ocupe poco espacio y que sean pocos tomos y que además eso ayude a la, pues lo como dices tú, ¿no? Al comienzo, al nudo y al desenlace. Le Sí, viene fenomenal, sí. sí, pero en esto yo tengo un pero interesante, que Sí, es que si bien el primer tomo te engancha mucho y es una obra que, joder, cuando estás leyendo dices, ostras, voy a comprar, sí. quiero leerme el segundo ya, el segundo tiene un pequeño pero que tú estás leyendo y dices, ostras, cuando te vas a meter en lo mejor, me lo paras y me metes una historia corta. Bueno, venga, Sí. vamos a por el tercer tomo. Y el tercer tomo realmente, si no me falla la memoria, prácticamente... Son 2 tercios del tomo, ¿eh? O sea, Claro, el manga sí, es poco más de... Sí, 2 tercios. Sí, 2 tercios. sí, Realmente... 2 tomos y medio. Yo creo que por eso también no sé de eh, dónde habrá venido la decisión o si la los edición tienes... japonesa de Museum también los incluye. Sí, yo creo que Esto, esto viene de la edición japonesa. Yo pues, estoy enseñando la cámara. El tercer tomo, realmente, la historia es esto de aquí. Esta sí. parte es otra historia corta del autor. Lo mismo que se incluye en el segundo tomo. Lo que pasa es que en el segundo tomo sí que es una historia muy cortita. De un par de capítulos o de un capítulo muy largo Sí. realmente. Pero es que en el tercer tomo La del tercero es más larga, sí, es que es es un tercio mucho más más. larga y entonces te queda como diciendo, si igual se lo hubieran propuesto, este manga te lo editan en 2 tomos. Sí, hubiera Y, sido y, fácil. y hubiera sido todavía más redondo. Es el único pero en el que pongo la edición, pero estoy seguro de que esto no es una decisión como tal de norma, sino Claro. que la edición No, japonesa no, ya no. venía así. Y Es más, que yo me aventuraría, ¿no? A decir que incluso, quién sabe, si en un futuro, a mí me parecería estupendo que el Museum entero se pudiera editar en un solo tomo aquí en plan edición Kanzenban de lujo. ¿Por qué no? Por cuestión de espacio no sería ningún problema. Una no, no, edición no. tipo, por ejemplo, Monster, Sí, ¿no? sí, sí. Pues yo lo vería, pero perfectísimamente posible, vamos. Y estamos hablando de museo, hablando de todo esto, Sí, cuando muy bien lo has dicho al principio, estamos hablando de una obra que ahora mismo su película de imagen real se sí, acaba de estrenar en Sitges y no es extraño que veamos que Museum a raíz de esta película empiece a convertirse un poco más popular, veamos totalmente. obras de este autor y quién sabe, como dices tú, una nueva edición de Museum. Aunque es muy pronto y aún así a los lectores les recomendamos que es verdad que aunque fastidia un poco lo del tercer tomo, no Pero la desmerece, historia, no desmerece para nada efectivamente. la obra, ¿verdad? No, y aparte que es que la historia que incluye el tercer tomo, que se llama, ¿cómo era? Lo tengo por aquí. Sí, La frágil máscara de la amistad. Sí. Bueno, es una historia que, sin spoilear, se desarrolla en el famosísimo Bosque de los Suicidios, que eso ya sí da juego, ¿no? Es una historia que está muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. O sea que aunque sea un tercio, cuando terminas el manga, que ahora hablaremos del final, eso sí, empiezas con esta historia de la frágil máscara de la amistad y es muy, muy buena también. O sea, merece muchísimo la pena. Al igual que la de la segunda. Sí, La de Girl and Killer. Modus... Sí, sí, efectivamente. Girl and La Killer. de Girl and Killer, exacto. Ujú. Que me gusta mucho, es muy cañera también. Sí. Se sale un poco de la atmósfera de Museum, lo cual lógicamente está bien, pero a mí me gustó mucho. Digo, joder, y a mí de hecho me Sí, entraban ganas de más. y se nota mucho que es una historia anterior, el dibujo ahí Sí. sí que rasca un poquito, o sea, se ve la evolución del autor en poco tiempo porque estamos hablando de que esta es una de sus primeras Ujú. obras. El autor era un poco desconocido hasta hacer Museum, había hecho historias cortas normalmente del género Seinen por ahí y su primera Ujú. gran obra era esta, era Museum. O sea, ha sido Sí, llegar y besar el santo. totalmente. Y si quieres, ya que hemos hablado pues de la edición, del dibujo, del argumento, de la historia que nos han como, como nos parece, podemos hablar un poco avisando antes de qué nos ha parecido el final, Sí. ¿no? Antes una cosita, Vado. Ah, dispara, venga. Esto también puede ser interesante. Tú cuando estabas leyendo Museum, ¿tú ya sabías el tema del live action? ¿O todavía no sabías No, cómo no, se no, no, hacía? para nada, para nada. Pero sí es Te lo verdad que, digo. pero sí es verdad que cuando lo estás leyendo estás diciendo, vaya, de este manga
se puede hacer una peli muy fácilmente, porque es Ahí, que... exactamente, Sí, sí, ahí, sí. ahí eso iba yo. Yo tampoco lo sabía, lo del live action, y me pasaba igual que a ti, que yo lo estaba viendo y yo, joder, es que si de esto se hace una película, vamos, es que me encaja Sí, sí, perfectísimamente. el ritmo está tan bien hecho, que es una de las cosas que yo destaco, que está tan bien hecho el inicio, el nudo, el desenlace, que el tío Sí. realmente ha hecho el manga de una película. Ujú. Y esto lo refleja muy bien nuestro compañero Fidel, que ha hecho la reseña para la web. Sí. Habla de que este hombre, el autor, Ryosuke Tomoe, es muy fan del cine más del género del thriller, de la... Se nota Sí, sí, mogollón. y es muy fan, es más fan, te lo dice además, es muy curioso. Dice que es más fan del cine que del manga en sí. El hombre es mangaka y tal, pero realmente su pasión es el cine. Entonces, por eso cuando lees el manga dices, coño, esto parece como si hubiera hecho paso a paso cómo hacer la película de museo. Sí, es que se nota se nota mucho que es una persona Un que tiene muy storyboard, como si fuera asimilado, un storyboard. exacto, lo tiene muy asimilado cómo es una buena estructura de guión. Exacto, Se nota exacto, mucho muy que bien, tiene muy muy bien. asimilado. Es eso, exactamente es la misma sensación que tengo yo. Sí. Bueno, y ahora sí, si te parece, Vato, justo lo que íbamos a Mira, comentar, vamos a hablar sobre el final, avisando, gente, a partir de ahora aquí, spoiler, ¿vale? spoiler, A los spoiler, que lo spoiler, hayan spoiler. entendido, pues vamos a hablar del final. Le ¿Y por pediremos, qué hemos decidido hablar del final? le pediremos a Comeo que ponga aquí letras en rojo. Sí, Spoiler, spoiler, sí, tal cual. ¡guau! Exacto, vamos a ver. ¿Y por qué he considerado que era importante hablar del final de Museum? Y esto también lo quería comentar contigo, Vato. Venga, Porque con las 2 o 3 personas que he hablado del final de Museum, cada una me han dado 2 finales diferentes, 2 versiones diferentes. Cada uno, el autor ha sido tan hábil voy a y recuperarlo un a mi poquito. juicio lo ha dejado de tal manera que, bueno, cuando termina el manga, lo deja a nuestra interpretación en plan de ¿sucede o no sucede? Yo te pregunto a ti, Bato, ¿cuál crees que es para ti cuál es el final? ¿Cómo has interpretado tú el final? Empieza tú, que estoy recuperando. Vale, Di- para mí, o sea, si vamos a recordar un poco en la secuencia final, Sí. ¿vale? Vamos a insistir con el tema del spoiler. Cuando ya finalmente el detective se enfrenta cara a cara al asesino al asesino de la rana, por así decirlo, Ujú. este le dice, apuntándole, porque tiene retenido a la mujer y al hijo, y le dice, esta historia, que yo creo que incluso habla del manga en sí, dice, esta historia tiene 3 finales posibles. En una, tú eres, dicho con mis palabras, ¿vale? En una, tú Ah, eres más ágil sí. que yo, me matas a mí y logras salvar a tu familia. En otra, yo, ¿cómo era? Te mato a ti. El primero que mataras a tu esposa y te marcharas con el niño. Exacto, porque le da a elegir y dice, tienes que matar a uno de los dos. Exacto, Exacto. porque Pero tú, él le está apuntando y tiene al sí, niño, ¿vale? Y, sí, y le dice que el primero es que mataras a tu esposa y te marcharas con el niño. El segundo, que esperaras a que bajara la guardia, recogieras la pistola que hay a tus pies y me mataras de un tiro. exacto. Y a ver qué opinas del tercer y último final. Y justo irrumpe los compañeros y bueno, hay el tiroteo, tal, el asesino sale corriendo y bueno, en fin, pasan unas cosas que al final pues parece ser que el asesino pues bueno, termina en el hospital y demás y parece ser que bueno, por fin fueron felices y comieron perdices, hay algunas consecuencias, pero el final, con el tema de la tarta y todo, yo lo que creo que sucede es que lo que realmente pasa es que el asesino logra matar a la familia. Pero el protagonista no lo ha asumido y vive como en una realidad paralela en plan de que su familia todavía no ha sido asesinada. ¿Por qué? ¿Por qué creo yo esto? Pues muy sencillo, sacando el tercer tomo, periodista independiente, Atsushi Miyazaki, y cuando pone el mail dice Keyword Museum. Ah, sí. Es el título de la obra, dice Keyword Museum. Y la URL, no sé qué, la Blogger, pero la keyword dice Museum. Ujú. Es decir, yo creo que el periodista, además es que si le miramos la cara, yo creo que es el asesino. Que el periodista que ve a la mujer con el hijo es el asesino antes de enfermar. Bueno, a esto vamos a spoiler, el asesino descubrimos que es fotosensible, que tiene una enfermedad en la piel, Sí, por eso asesina la lluvia y por eso no puede, va oculto con la máscara. exacto.
Entonces, para mí esa tarjeta es que es la clave. Dice Keyword Museum. ¿Por qué pone Museum? Si es un periodista. La obra se llama Museum. El asesino está obsesionado con tener un museo, ¿no? De víctimas. Yo opino que el periodista es el asesino, y es más que al final, cuando sale la tarta del niño, ¿vale? Es que esto tuve que hilar fino, ¿eh? Cuando sale la tarjeta, no vemos en ningún momento cuántos años cumple el niño. Vemos que hay unas velas, no se ve muy bien, parece que son 4, pero... Y además dice la frase, vuelva a reunirse en los cielos, la familia. Es una escena también como muy onírica, muy extraña. Y es más, antes de ver esa escena vemos que vemos el hipotético tercer final, que es que la bala pasa a través del detective y le da y mata a la mujer. Entonces, esos detalles son los que me hacen a mí ver que realmente el asesino logra su objetivo, y que el pobre protagonista, pues, a partir de ese momento, que además se retira de la policía, pues vive en una... Yo creo que es que realmente él está solo en la casa, compra una tarta de cumpleaños, pero yo creo que realmente está con la tarta él solo. Yo es mi forma de ver el final. ¿Tú qué crees que pasa, Bas? Podría ser, sí. La verdad es que no lo había visto de esa manera, pero podría ser, cierto. Igual que yo soy muy tétrico, no lo sé. No, podría ser. Te lo puedes tomar como que los protagonistas del final, ¿no? En la familia, tanto el detective como su mujer, están reviviendo, ¿no? Y dándole vueltas a lo que pasó. Y simplemente están súper rayados. De la misma manera que se ve al jefe del protagonista ir a visitar, que vemos que no ha muerto, ¿no? El hombre y está en cuidados intensivos. Y le ves que está ahí, o sea, la verdad es que no te lo acaba de dejar claro. A mí es lo que me gusta, precisamente. Pero es que esos detalles son los que dices, ostras, como que hay que fijarse. Yo lo tuve que volver a releer, el capítulo final, porque no, al principio me dejó muy, en plan, digo, bueno, pues al final fueron felices, comieron perdices, tal, pero luego dices, ostras, es que es rara, la escena es rara. Sobre todo la del cumpleaños y la tarta, al final es una escena rara. Además, no hay fondo, no hay... Es todavía más sobrio si cabe, no sé, es muy extraño. Y me encanta, sinceramente. Me encanta ser un poco retorcido. Pero no sé, Pato, ¿tú cuando lo leíste? ¿Cómo te quedaste cuando tú leíste ese final? ¿Qué pensaste? Uf, no sé qué decirte ahora, ¿eh? Me has hecho pensar. ¿Verdad? Sí. Porque dices tú, y además él habla con su jefe diciéndole que sigue yendo a terapia, ¿no? Que va y compra un regalo, pero va como muy solo y rayándose y hablando, ¿no? Sí. Puede ser. Y el periodista que se encuentra con la mujer cuando le da la Claro, que tarjeta, va con la tarjeta con lo del museo. con plan de... Usted no se siente culpable de haber... Provocado. Claro, como era formaba parte del jurado, en fin, los que habéis leído la obra sabéis a lo que nos referimos, si habéis llegado hasta aquí. Entonces, es que es eso. No sé, a mí me dio mucho que pensar, y yo creo que eso es precisamente lo que la engrandece más, que te deje esa sensación extraña, ¿no? Hasta la última viñeta. No sé, para mí, chapó. ¿Cómo lo habrán hecho en la película? Yo, como todavía no la hemos visto, pues no sabemos si se habrán tomado alguna licencia. Nos podéis decir también en los comentarios del vídeo, por supuesto, ¿qué opina la gente, de verdad? ¿Vosotros cómo lo habéis interpretado este final? Que también queremos saber vuestra opinión, y bueno, ¿y qué os ha parecido esta obra? Y bueno, por finalizar un poco, ¿no? Las dos historias cortas, ¿qué te parecen? A mí, Gillian Killer, no he leído la de La frágil máscara de la amistad, no la habéis leído, la del tercer tomo, pero sí la del segundo tomo, y es una historia un poco de un asesino, ¿no? Y de una especie como de prostituta, ¿no? Es como un poco, a mí me recuerda un poquito, salvando las distancias, a León el Profesional. Sí. ¿Verdad? Pero... Es como volvemos otra vez al cine. Pero mucho más burra. No, sí, la verdad es que también, tanto... Yo no he leído la tercera historia, la del tercer tomo, pero tanto una como otra son muy cinéfilas. Son historias muy sobre todo esta segunda, muy de cine coreano y japonés, del asesino despiadado, rollo Craig Freeman, que no llora cuando mata... Cuando la mafia le dice asesina a no sé quién, pero en el fondo tiene su corazoncito, ¿no? Y es justo.
La historia tiene ¿no? su explicación Sí, y parece como un refrán, ¿no? De decir, soy un asesino, pero tengo mis principios. mis principios. De hecho, Y a mí me gustó tanto que yo pensé, joder, me gustaría saber más cosas de este personaje, que creo que sí, es lo mejor que puede sí, pasar con la historia, ¿no? Que sí, diga, sí. ostras, Pero yo por quiero otro más lado, historia de este personaje. como hablábamos antes, aquí se Sí, nota que es una historia todavía mucho más. sí, Más el dibujo está muy verde por parte del más autor, temprana, sí. por parte de Ryosuke Tonoe. Y hablamos de la otra, de la frágil máscara de la amistad. Sí, esta posiblemente, que para ser una historia corta es bastante larga, ya os digo que ocupa cerca de un tercio del tercer tomo. Es una historia que se desarrolla pues eso, en el famoso bosque de los suicidios. Los protagonistas son estudiantes, que bueno, pues son amigos de mucho tiempo, son 3 protagonistas, y bueno, van al bosque, ¿no? Porque quieren verlo, quieren, bueno, pues experimentar un poco, ¿no? Hay ahí un tema de historia que, bueno, es preferible que lo veáis. Pero ¿qué es lo que pasa? Que una vez que llegan allí o cuando están cerca de llegar allí, pasa algo que hace que todo, la bola de nieve se vaya haciendo más grande, más grande, más grande, y que pues lo que suceda precisamente haga honor al título de la historia, ¿no? La frágil máscara de la amistad. Yo Ujú. cuando leí esta historia, mmm, desde luego, es la más tétrica y la más gore de todo lo que hemos visto de Tomoe, tanto de Museum como de estas 2 historias que estamos hablando. Es la más tétrica, la más gore, la más oscura, con diferencia. Y yo cuando la leí dije, jolín, esto podía haber sido perfectamente un episodio de Más allá del límite, ¿no? ¿Te acuerdas, Sí, Vato? Me acuerdo que tú la verías, sí, sí, sí. de esta serie o de la Twilight Zone, en fin, o cuentos asombrosos, porque da esa sensación, desde Sí. luego. Pero es que encima, el final de la historia tiene también un giro que es como un poco, como muy rayante, que de repente le da todo completamente la vuelta y dices, ¿cómo? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estoy? Lo cual también está muy, muy, muy bien. Si alguno que os hayáis leído Museo o no habéis podido leer esta tercera historia por lo que sea, de verdad la recomiendo, merece muchísimo la pena también. Y yo creo que a mí me dio la impresión de que es una guinda estupenda para el tercer tomo, porque si ya de por sí terminas rayado o impactado con el final de Museum, leerte esta tercera historia de la frágil máscara de la amistad ya te deja totalmente en plan de, ¡buah! Me apetece leer ahora algo más ligero porque Sí. esto ha sido como que, mucha tensión ahí acumulada. Y yo creo que es lo que lo hace que este cofre, por así decirlo, del que os estamos hablando, merezca totalmente la pena, desde luego. Yo estoy muy, muy satisfecho y ojalá que nos llegue pronto más material de Tomé, porque yo por lo menos tengo ganas de seguirle la pista. Y a ver la película. Y a ver la película, por supuesto. Bueno, Y pues nada, hasta aquí, ¿no? Esta primera entrega de esta reseña, ¿no? De reseñas de mangas que vamos a hacer aquí en Ramen para dos, que vamos a coger mangas que hayamos leído entre varios redactores, donde las comentemos, vemos nuestra opinión y os contemos qué nos han parecido. ¿Verdad, Cooper? claro, y bueno, por supuesto también recordaros que, bueno, para estar al tanto de todas las novedades que vayamos haciendo en el blog, con los canales de vídeo, noticias y demás, no olvidéis suscribiros para Sí. estar al tanto de todo, que además Eso, hace dar poquito el hemos like. superado los 2000 suscriptores, Eso es, estamos muy, 2000 muy suscriptores contentos. ya. Hay que hacer el like por aquí, suscribiros Sí, por allá exacto, y, el like, no y, os olvidéis. y que todas las semanas tenemos ahí el vídeo de las noticias, donde también ¿Eh? estás tú con Comeo Sí, comentando las noticias de la semana y bueno, igual vamos repasamos sacando esto. vídeos de crónicas de eventos, ahora vamos a sacar estas de las reseñas y más cosillas que iremos sacando, Hemos ¿verdad? estrenado también hace poquito la sección Kawaii, que también Exacto, vemos que está teniendo buena acogida. Sí, ya estáis viendo que le estamos dando bastante caña al canal. de YouTube, sí. Y por favor, pues como hemos dicho antes, yo siempre os insisto en los comentarios, cualquier opinión que tengáis sobre el vídeo, sobre la obra, sobre nosotros, lo que queráis, lo podéis poner ahí. Y también muy importante, ¿vale? Que tenemos también abiertas las redes sociales, sabéis que estamos por Facebook, por As, en fin, por Twitter, que si tenéis Twitter, cualquier duda también, ahí estamos, sobre todo está Max, siempre al pie del cañón, sí, poniendo muchas de las dudas, también cualquier cosilla, estamos ahí también en las redes sociales. Y pues nada más, Pato, ha sido un placer. igualmente.
Así que nos veremos en próximas entregas. Eso es. Muchas gracias, chavales, por estar ahí y haber estado aguantando este tostón en el que hemos estado hablando de Museum. Adiós, hasta luego. Hasta la próxima.